Tiempo de Dios a través de su canal Vida TV. De nuevo con ustedes ahí en su hogar para traer la bendición de la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar acerca de los vientos del Espíritu, los vientos de Dios. Qué tremendo, porque el domingo se conmemora el día de Pentecostés. El día de Pentecostés, una de las tres fiestas más importantes dentro del calendario judío y también para la cristiandad. El Shavuot, como se conoce, la fiesta de la cosecha o la conmemoración de cuando Moisés subió al monte Sinaí, ¿verdad? Y le fueron entregados los 10 mandamientos y la ley de Dios. Esa es la conmemoración que los judíos tienen con relación al día de Pentecostés. Es para muchos el comienzo, ¿verdad?, de la vida judía, de la celebración judía, de la ley de la Torá. Para nosotros, el día de Pentecostés también es, por supuesto, la celebración de la palabra, pero también, sobre todas las cosas, el derramamiento del Espíritu Santo. El Pentecostés, 50 días después de la Pascua. Bueno, para los judíos hay 7 fiestas nacionales y muchas de ellas en pares. Pero las 3 fiestas nacionales más grandes son la Pascua o el Pesaj, ¿verdad? Pasar por encima a aquella gran celebración de cuando el Cordero fue muerto y la liberación vino para el pueblo de Dios. En segundo lugar, la fiesta de los tabernáculos, el Sukkot, donde se conmemora la salida de la nación israelita de Egipto y cómo fueron estableciendo tiendas de campaña a lo largo del camino, peregrinos y extranjeros en esta tierra. Hasta el día de hoy, la fiesta de los tabernáculos, el Sukkot, se sigue celebrando en Israel con enramadas y casas de campaña para nunca olvidar de que el Señor los sacó con mano poderosa y vivieron en tabernáculos o casas de campaña. Para nosotros también, nosotros somos el templo del Señor, un templo andante, ¿verdad? Donde la gloria y el poder de Dios se derrama y caminamos también como extranjeros y peregrinos en esta tierra buscando la Canaán celestial. Así que muy importante estas 3 fiestas judías, pero el Pentecostés, el Shavuot, es una de las fiestas más tremendas. También no solamente conmemora la ley dada al pueblo de Dios, sino también conmemora la fiesta de la cosecha, en la recogida de los frutos a mediados del año, digamos en esta fecha aproximadamente. Así que el domingo, 50 días después de la Pascua, celebramos el Pentecostés. El Pentecostés también, como les decía, es la venida del Espíritu Santo. Jesús le dio mandamiento a sus discípulos de que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Espíritu Santo. Él les dijo, les conviene que yo me vaya, porque al yo irme les enviaré el Paracletos, el Consolador, uno que va a estar con ustedes todo el tiempo, el ayudador, el consejero, el confortador, el que los va a consolar, una ayuda que va a estar con ustedes siempre, de la misma categoría que yo. Así que muy importante la fiesta de Pentecostés, porque la tercera persona de la Trinidad fue enviado por el Padre y por el Hijo para estar con nosotros todos los días hasta el fin, para morar en medio nuestro, para morar en nosotros, para ayudarnos a nosotros, porque el Espíritu Santo no solamente está en nosotros, hace morada en nosotros, que somos el templo del Espíritu, está por nosotros, nos ayuda, nos guía a toda verdad, nos consuela, intercede, reparte con liberalidad dones. Ese es el Espíritu Santo que está por nosotros también. Está sobre nosotros, donde quiera que vayamos, como la sombra del Omnipotente o la nube de gloria que seguía a la nación de Israel por donde quiera que iba. Está sobre nosotros, está con nosotros, porque somos colaboradores de Dios en el ministerio, con nosotros todo el tiempo para ayudarnos en nuestras faenas, en nuestras luchas, ¿verdad? Y también con nosotros para ser colaboradores en la labor del ministerio y en el testificar a las vidas del poder de Dios. Y por último, también el Espíritu Santo está y trabaja a través de nosotros. Qué hermoso, a través de nuestras vidas, con dones, con llamados, como instrumentos y vasijas de Dios para que la gloria de Dios se derrame a través de nuestras vidas, a través
de nosotros, del fruto que el Espíritu Santo también produce en nuestras vidas. Así que el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, la cual estamos celebrando este día maravilloso del Pentecostés, la bienvenida del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, la cual no está limitada ni a tiempo, ni a espacio, ni a materia, absolutamente nada. Dios es Espíritu, Dios con nosotros. Así que Él es el confortador, el ayudador, el consejero, el consolador. Ese es el Paracletos. Y Jesús lo dijo en Juan 14, 16 y 17. Él dijo, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, otro porque Él es consolador también, son uno. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, pero ahora es la era del Espíritu, así como, ¿verdad? Fue el momento de Jesús sobre la tierra encarnado, el verbo encarnado, ahora es la era del Espíritu. Y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, no un día, sino siempre, en todo momento, en todo lugar, en todo tiempo. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Por supuesto, el mundo no entiende las cosas del Espíritu. Para ellos son locura. Para ti, para mí, si tú eres un creyente en el Señor y has recibido a Jesucristo en tu corazón, vas a poder entender poco a poco las cosas del Espíritu. Es como un bebé que cuando nace de nuevo quizás no pueda entender todo el mundo que le rodea, pero a medida que va caminando y va creciendo, pues va entendiendo el mundo espiritual. De igual manera, ¿verdad? Las personas que ya tienen una madurez espiritual, pues van entendiendo mucho más el mundo del espíritu. Dice, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Así que morará con nosotros y estará en nosotros el Espíritu Santo. Tú puedes sentir esa presencia maravillosa, tangible y manifiesta que está siempre contigo, el Paracletos, que nunca te abandona. Jesús también le dijo a los discípulos antes de partir, antes de su ascensión al cielo, ¿verdad? Ahora Él está a la diestra de Dios Padre, pero el Espíritu Santo está aquí, nuestro intercesor en la tierra, para que a través de nuestra conexión y comunión con Dios, la intersección del Espíritu, ¿verdad? Toma los clamores de nuestro espíritu y los lleva a la presencia del Señor. En Hechos 1, 4 y 5 dice, y estando juntos, les mandó el Señor Jesucristo que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen, como debemos nosotros también esperar la promesa del Padre, la cual les digo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. El bautismo, baptisein, ¿verdad? En griego significa sumergir o ser inmersos en, y eso se utilizaba en la época de Jesús entre los griegos para tomar una tela y sumergirla un líquido con color. Cuando se sacaba, por supuesto, la tela tomaba el color del agua o de la sustancia donde había sido sumergida. Así de igual manera el Señor nos quiere sumergir en las aguas del Espíritu, en el poder de Dios, para que tomemos la naturaleza para que entendamos que podemos ser saturados con la presencia de Dios, que Dios se puede manifestar a través de nuestras vidas con colorido, con diversidad, con un cambio, con una vida nueva y transformada por el poder del Espíritu. Así que Él lo dijo muy claro. Juan el Bautista los bautizó con agua. Es un bautismo importante, un bautismo de arrepentimiento, un bautismo testimonial, ¿verdad? Para que el mundo sepa que una transformación interna ha sucedido en nuestras vidas por las aguas salutíferas del poder del Espíritu. Y las aguas bautismales van a dar testimonio de algo que ha sucedido en nuestro interior primero. Pero el bautismo en el Espíritu o el bautismo por el Espíritu Santo es aún superior, es algo aún mayor. Y eso es lo que se celebra precisamente en el Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. Así que
algo sucedió maravilloso en ese día. En Hechos 2:8 también Jesús refiere antes de ascender, y estas fueron sus últimas palabras, que Juan los bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Así que esperen esa promesa que yo les dije, dijo Jesús. Hechos 2:8 también Jesús les da, ¿verdad?, la llave de esa promesa. ¿Qué significa esa promesa? ¿Cuáles son los objetivos de esa promesa? De la presencia del Espíritu, del derramamiento del Espíritu en la vida de un creyente. ¿Por qué es importante que tú recibas el bautismo del Espíritu Santo? La iglesia comenzó en el Calvario, pero la iglesia fue empoderada, fue alistada, fue equipada, ¿verdad? Poderosamente como un ejército de Dios el día de Pentecostés. Hechos 2:8, perdón, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndole ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Así que las últimas palabras del Señor antes de ascender fue: esperen, porque vendrá el Espíritu Santo y lo van a recibir, y es el poder de Dios, el dunamis, en griego dunamis. De ahí viene la palabra dinamita, dinamo, dinámico. Mira qué tremendo, dinamita. O sea, van a recibir un poder sobrenatural para ser testigos eficaces, para dar testimonios con poder, para que la palabra que salga de su boca o la vida en práctica, ¿verdad?, cristiana, no sea una vida insípida, ni una vida religiosa, ni una vida solo de letra muerta, sino sea una vida de poder, una vida, ¿verdad?, que va a estar desbordada con la dinamita de Dios, una vida donde se van a romper paradigmas como lo hace la dinamita, rompe lo viejo para establecer cosas nuevas. Así que el Señor quiere derramarse con su dunamis, con su poder, con su poder. El Espíritu Santo vino de una manera maravillosa sobre ellos. Miren lo que sucedió el día de Pentecostés. En Hechos 2 se nos narra, ¿verdad?, la venida de ese maravilloso Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, con una misión y una función determinada, función y misión diferente a la del Padre o a la del Hijo, ¿verdad? Aunque son uno, pero tienen misiones y funciones diferentes. Es una persona distintiva, cada uno de ellos es una persona distintiva, aunque son uno. Cada uno tiene una distinción, una misión y una función diferente. Mira lo que dice Hechos 2, comenzando en el versículo 1. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, 50 días después de la Pascua, estaban todos unánimes juntos, como Jesús les mandó. Deben permanecer, deben esperar. Y un de repente de Dios, porque Dios tiene de repentes en la vida de nosotros. Dios tiene de repente para bendecirnos, para estremecernos, para hacer que nuestra vida cambie y sea transformada por su poder. Y de repente vino del cielo un estruendo, miren eso, dinamita de Dios, dinamita, algo dinámico, dinamita de Dios. Vino de repente del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Así que el viento, bueno, la palabra viento viene del griego neuma, que por cierto es la misma palabra que se utilizó cuando Dios creó al hombre en el principio. Adán dice que él sopló, le dio el viento, el ruá, en hebreo es ruá, le dio el viento, el aliento, le dio vida. Fue el hombre un ser viviente por el ruá de Dios, porque es el viento de Dios, el ruá de Dios, el aliento de Dios, el que nos pone en pie y nos da vida. Así que ese ruá del Antiguo Testamento en hebreo es el neuma en griego, es viento, es espíritu. Neuma es espíritu. De ahí viene la palabra neumático. Por eso las ruedas de un auto se le echa aire para que puedan caminar. Sin el viento no tenemos vida. Sin el viento algo no puede funcionar ni caminar. Necesitamos del Espíritu. Por eso, muy importante el Señor que le dijo a Nicodemo
Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Esto está en Juan capítulo 3 del versículo 6 en adelante. Y en el 7 dice: no te maravilles de que te os digo, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nacemos del Espíritu, nos movemos por el Espíritu, caminamos y debemos caminar por el Espíritu y hacemos obras y maravillas también como Jesús por el Espíritu. Es el Espíritu el que debe regir la vida del hombre, no la carne, no los deseos de la carne, ¿verdad? Sino el Espíritu. Por eso el Señor le dijo a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo. ¿Y qué le dijo el Señor al profeta Ezequiel en el capítulo 37 de Ezequiel? En el versículo 9, después que el Señor le había mandado, ¿verdad?, a que los huesos que estaban dispersos y estaban secos en gran manera, representando a la nación de Israel, en cautividad, que vinieran y se juntaran, y dice que se hizo un cuerpo, una estructura. El profeta profetizó, los huesos vinieron en una visión que tuvo Ezequiel, una visión poderosa y tremenda de la nación de Israel dispersa y seca, y los huesos de un cuerpo totalmente diseminado, y dice que profetizó y vinieron los huesos y se juntaron los ligamentos, la carne subió y fue un cuerpo, pero el cuerpo estaba inerte, el cuerpo no tenía vida. Esa era la visión que tuvo Ezequiel, y el Señor le dijo: ahora vas a hacer algo, Ezequiel, en verdad, profetiza al Espíritu, profetiza. En el versículo 9 del capítulo 37 dice: profetiza al Espíritu, profetiza, hijo del hombre, y di al Espíritu: así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, le habla al Espíritu: Espíritu, ven de los cuatro vientos, miren, de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. El profeta Ezequiel comienza a profetizar al Espíritu. Espíritu, sopla, sopla, da vida. El neuma, el roa de Dios, el roa y el neuma, el viento, el Espíritu, sopla, sopla, sopla. Muchas veces en nuestros hogares necesitamos un soplo, porque los hogares se están desmoronando, los hogares se están corrompiendo, las familias se están dividiendo, el amor está faltando, los hijos se están yendo, las hijas se van por otro lado, los matrimonios se están dividiendo, las familias se están corrompiendo. Hoy el Señor nos manda como iglesia, como hijos suyos, a profetizar al Espíritu, porque las vidas están secas, están deprimidas, están solas, la gente está carente de vida, y el Señor quiere que la iglesia, tú y yo, profeticemos al Espíritu y digamos: sopla, Espíritu de Dios. Sopla sobre los huesos, sopla sobre los hogares, sopla sobre mi iglesia, sopla sobre mi nación, sopla, Señor, sobre mi familia, porque sopla sobre mi comunidad, porque sencillamente necesitamos el soplo del Espíritu. Cuando el Espíritu Santo sopla y viene sobre algo que está muerto, inerte, aunque estaba la estructura del cuerpo en el capítulo 37 de Ezequiel, sin embargo el cuerpo estaba muerto. Una estructura, ¿cuántas veces no tenemos estructura, verdad, de casa, pero no un hogar? ¿Cuántas veces tenemos estructura de escuela, pero no hay vida en esa escuela? ¿Cuántas veces tenemos estructura de iglesia, pero no hay vida espiritual en esa iglesia? ¿Cuántas veces tenemos estructura de seres humanos, pero nos falta la vida del Espíritu? Así que muy importante. Sopla, Señor, el neuma del Señor. Así sucedió en el Pentecostés. Dice que estando todos unánimes juntos, vino de repente del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. El neuma de Dios, el Espíritu de Dios, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Dice en el versículo 3, y se les aparecieron lenguas repartidas
como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, señales y manifestaciones poderosas de la presencia de Dios. Las lenguas, ¿verdad? Lenguas conocidas en este caso en el Pentecostés, pero sabemos que hay diversidad de géneros de lenguas que el Señor también deposita sobre su cuerpo, sobre su iglesia, ante la manifestación de un bautismo, de un ser sumergido en las aguas profundas del Espíritu. Dice, y ellos hablaban según el Espíritu le daba que hablasen. Y de pronto encontramos que habían allí en Jerusalén, debido a las fiestas del Pentecostés, la gente venía de todas partes, venían judíos, ¿verdad? Y aún los que estaban en el exilio, dice que habían nacionalidades como Asia, como África, como Egipto, griegos, romanos, árabes, judíos allí que residían y judíos también que venían de otros lugares y prosélitos, personas que se habían convertido de otras nacionalidades al judaísmo. Estaban presentes en Jerusalén para las fiestas de la Pascua y la fiesta también del Pentecostés. Así que estaban atónitos porque ellos estaban pasando por el lugar cuando oyeron ese estruendo y oyeron que el derramamiento del Espíritu y los oyeron hablar en lenguaje que ellos identificaron como sus propias lenguas y decían, pero ellos no son galileos, ellos no son de aquí, de hebreos, ellos no son judíos. ¿Cómo los estamos escuchando en nuestras propias lenguas o en las lenguas que hemos aprendido o en las lenguas de las cuales venimos de otras regiones en las cuales quizás estamos exilados? O dice en el versículo 7, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Qué poderoso. Estaban atónitos, perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Eso es en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, 8 del Espíritu, ¿verdad? Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Sin embargo, habían otros que estaban allí presentes, como siempre los va a ver, ante las cosas de Dios, ante las cosas del Espíritu, que no las entienden, porque solamente aquellos que conocen a Dios pueden entender las cosas del Espíritu. Otros se van a burlar, otros van a cuestionar, otros van a decir qué cosa es esto, otros se van a burlar. En el versículo 13 del capítulo 2 dice, mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Están, en otras palabras, llenos de vino, están borrachos, esto es lo que están. Bueno, algo estaba pasando allí poderoso, ¿verdad? El vino nuevo de Dios estaba siendo derramado, no el vino mundanal, no el vino que lleva una vida disoluta o una vida de disolución o de pecado o un liberalismo, no a vicios o excesos, porque muchas veces la gente se llena de cosas temporales de este mundo que lo lleva a vicios y excesos. No, estábamos hablando del derramamiento del Espíritu, del vino nuevo. Y el vino nuevo ha de ser echado en odres nuevos, porque si no, no puede ser asimilado, ¿verdad? Se desperdicia cuando comienza el proceso del vino dentro de cualquier odre o de vasijas de la época. En este caso se refiere a cuando se habla de odres nuevos, se malgasta. Puede romper los odres, pero cuando el vino nuevo de Dios, lo nuevo de Dios, el derramamiento de las cosas superiores de Dios del cielo vienen, ¿verdad? Nuestras vidas se pueden preservar por una vida que conoce a Dios, pueden entenderlas. Así que Pedro, cuando vio que se estaban burlando y que estaban diciendo, estos están borrachos, miren estos hablando en lenguas que no conocemos o que conocemos, y la alegría, el gozo que se derramó ese día, ¿verdad?
dice en el versículo 14, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, no estamos locos, no estamos locos, no estamos ebrios, no estamos borrachos, no, como algunos de ustedes piensan. Y fue lo que le dijo Pedro, puesto que es la hora tercera del día. Son las 9 de la mañana. ¿A quién se le ocurre que puede haber alguien borracho a esta hora? Aunque en los tiempos modernos, aún a las 9 de la mañana, hay mucha gente que las ve bebiendo y llenándose de licores, pero de licores mundanales que los lleva a la perdición, ¿verdad? Y a la destrucción, tanto del cuerpo como el alma. Pero qué tremendo es la hora tercera. No, esto que ustedes ven es el derramamiento del Espíritu, el viento del Espíritu que ha venido, el vino nuevo del Señor que nos embriaga en el buen sentido de la palabra, el corazón, que nos llena, que nos suple, que nos da alegría, que nos da gozo, que hace que nuestra vida no sea disoluta, gastando en cosas de este mundo, que al final el hombre, aun cuando gaste, vuelve a tener sed, ¿verdad? De esas cosas, porque son cosas temporales que no llenan el alma. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y entonces Pedro menciona al profeta Joel, y el profeta Joel lo había dicho, lo había profetizado mucho antes de que la presencia del Espíritu viniera. Ya el profeta Joel lo había profetizado como profeta de Dios en su pueblo. Dice: en los postreros días, mencionando al profeta Joel, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Por supuesto, toda carne que conoce a Dios. El que no conoce a Dios, las cosas de Dios le son locuras, y más las cosas del espíritu. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Hombres y mujeres. Aquí no dice solamente hombres, hombres y mujeres. Hijos e hijas van a hablar de parte del Señor, van a ser mensajeros por ese derramamiento del Espíritu, por esta época de gracia, donde no hay varón, ni hay mujer, ni hay judío, ni hay griego, ni hay esclavo, ni hay libre, como dice el apóstol Pablo, porque todos somos uno en Cristo Jesús. No hay diferenciación entre sexos, nacionalidades, colores, razas. No, en Cristo Jesús somos uno y Dios quiere usar a todo su pueblo. Por eso el Espíritu Santo viene, ¿verdad? Y reparte dones con liberalidad a sus hijos, a los hijos de Dios. Le reparte dones para poder llevar a cabo la misión y la comisión de ser testigos poderosos, de ser testigos eficientes. Por eso el derramamiento del Espíritu Santo, para ser testigos poderosos, para que la gloria de Dios se manifieste en medio del pueblo de Dios y el mundo conozca el poder de Dios a través de esa gloria manifestada, y que vamos a cargar y llevar sus propios hijos. Dice: vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Aún los ancianos, ¿verdad? Y los jóvenes vamos a tener visiones y sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. O sea, siervos y siervas, va a derramar al Señor de su espíritu y todos vamos a ser habilitados como instrumentos o vasijas de poder para servir al Señor. Para aquellos que quieren excluir a alguien, ¿verdad? De la presencia de Dios o del trabajo, de la comisión o la asignación o las misiones que Dios nos encarga a cada uno de nosotros según la gracia que Él deposita en cada uno. Así que todos estamos llamados a servir al Señor, cada cual en la asignación que Dios le asigne. Miren, en el versículo 37 de este mismo capítulo 2, al oír esto, esta prédica tremenda y poderosa bajo la unción del Espíritu, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. O sea, confiesen, arrepiéntense
crean en el Señor Jesucristo, bautícense en el bautismo de Juan, ¿verdad? Que es el bautismo en agua, el bautismo de arrepentimiento y el bautismo también que practicamos como iglesia cristiana. Y dice algo más el apóstol Pedro: y recibiréis el don del Espíritu Santo. Arrepiéntese, crea, bautícense y van a recibir el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con estas palabras, ¿verdad? Les exhortaba y le testificaba. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. 3,000 personas fueron añadidas por la prédica y por el día de Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo. Para ti, para los tuyos, para todos, es la promesa del Señor. No hay acepción de personas. Dios quiere depositar, ¿verdad?, dones y maravillas. Quiere que el gozo del Señor sea tu fuerza. El Espíritu Santo está dispuesto para todo, porque Él quiere vivir en ti, está por ti, está sobre ti, está contigo y trabajará y, ¿verdad?, te usará a través de ti. El Señor quiere hacer maravilla. Pentecostés, un día glorioso. Los vientos de Dios quieren moverse en tu casa, en tu familia, en tu comunidad, en tu iglesia y en el mundo. Que Dios les bendiga. Nos vemos en el próximo programa Tiempo de Dios a través de su canal Vida TV. Bendiciones.